Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador Luis del Río, coordinador de la línea de Estado, Democracia y Justicia del IPASUT, le damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook, estamos como @ipasut, la página web ipasut.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy en ¿Qué está pasando? Vamos a tener un invitado muy especial, un invitado que en su quehacer diario como artista, como docente, implementa una iniciativa interesante que busca con la niñez y la juventud aportarle a la paz. Pero con un saludo especial a Luis, lo dejo que usted, Luis, nos hable un poco más del tema de hoy y presente al invitado. Bueno, saludo a ti, Sonia, y saludo a toda nuestra audiencia que está conectada en este momento. Y bueno, como tú lo dices, hoy estamos hablando un poco de, la idea es como reconocer un poco las voces que construyen la paz desde lo cotidiano, y por eso hoy queremos hablar un poco de arte y la educación y la transformación. Nos acompaña el profesor Fabio Díaz Ibarra, quien es maestro de Bellas Artes, eh, también es magíster en informática educativa y actualmente labora como docente vinculado al distrito en el área de las artes del Colegio Carlos Albano Holguín de la localidad de Bosa. Profesor, buenos días. Muy buenos días, Luis. Buenos días, Sonia. Buenos días, gentil audiencia. Gracias por la invitación, muy amables. Gracias a usted, profesor. Y bueno, yo les quiero contar un poco los proyectos que lidera el profesor. El profesor lidera algunos proyectos enfocados en el arte, que se enfocan sobre todo en el tema del perdón y la reconciliación, en el cual los estudiantes del colegio pues lideran estas propuestas artísticas y pues tratan como de generar, digamos, espacios de perdón y reconciliación, y de encuentro, digamos. Y, profe, por eso me gustaría empezarle preguntando, o bueno, que nos cuente un poco cuál es la iniciativa de estos proyectos, por qué estos proyectos nacen y que nos cuente un poco, digamos, cuáles son estos proyectos. Bueno, sí, básicamente surgen como respuesta, o sea, toda esa acción y reacción surgen como respuesta a una situación de conflicto que se presenta con nuestra institución, con otros jóvenes de otra institución. Y entonces la cosa es terrible porque nos dan prensa amarilla por más de una semana en todos los noticieros, a las 7, a las 12 y a las 8 de la noche. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo generar acciones de reconciliación, de restauración de la imagen de nuestra institución educativa y de nuestros jóvenes, que realmente no son los vándalos que se perfilaron en ese momento? Entonces, pues decimos, acudamos al teatro. El teatro nos puede ayudar en su expresión de comparsa, porque nos interesa que no solamente se logre al interior del aula, al interior de las familias, sino que trascienda los muros. Y la comparsa nos permite llegar a esas comunidades que necesitamos reivindicarnos y necesitamos volverlas aliadas activas del proceso de construcción de ciudadanía y de civilidad de nuestros jóvenes. Tenemos el colegio como formación de ciudadanía. Entonces, en esa medida, optamos por la comparsa y entonces pensamos que cuál es el pilar y el soporte de la paz. O sea, se ha venido hablando y siempre se enuncia lo mismo, pero pensamos que nos ha tocado el punto neurálgico, que es el de verdaderamente limpiar nuestras almas y corazones de justos odios y rencores. ¿Cómo lo logramos? Pues a través de un ejercicio de amor propio, que es el perdón. Y acá digo amor propio porque quiero incidir en que cuando perdonamos no estamos haciéndole un bien a el otro, sino que nos estamos sanando nosotros mismos del perjuicio que nos quisieron causar algunas personas, voluntaria o involuntariamente. Entonces, nace la comparsa hace más de 14 años ya,
y atiende a ese tipo de necesidades. Tiene tres niveles. Uno es el de la vecindad, porque sabemos que las instituciones educativas generan unos ecosistemas alrededor y que esos ecosistemas a veces no son tan bien recibidos o que afectan negativamente a nuestros vecinos. Entonces queremos hacer las paces con nuestros vecinos en la primera que va para el 25 de julio. Luego, queremos que nuestros chicos recobren el valor patrimonial de su memoria, de su territorio. Entonces, hacemos la segunda que va desde el colegio al el Parque Fundacional de Bosa, donde hay una concha acústica y donde hacemos el recorrido para que nuestros jóvenes entiendan que están insertos en otro sistema que es su localidad y que esa localidad tiene memoria y tiene construcción de historia. Y el tercero es el 20 de septiembre, que lo hacemos el Día Mundial por la Paz, en la Plaza de Bolívar, donde es un sábado, estamos rompiendo paradigmas, valga el estereotipo, en la medida que nuestros padres y nuestros niños no, ni nuestros profesores trabajan los sábados. Entonces nosotros proponemos que sea un sábado. Proponemos que sea en la Plaza de Bolívar como epicentro de todo el desarrollo de Bogotá. Proponemos que sea en la Plaza de Bolívar como epicentro patrimonial histórico-cultural de Bogotá, ya que queda en el barrio La Candelaria y ahí están ubicados la mayoría de museos. Queremos articular a IDARTES para que nos permita el acceso libre a nuestros participantes de la comparsa del perdón como un valor agregado y también para perfilar la actividad adicional a esto como un día de la familia. Esas son como las tres aristas. Eso tiene eso en las presentaciones. Y en la parte estructural, en los primeros meses, tratamos de hacer unos consultorios de reconciliación, donde nuestros chicos de noveno, décimo y once se acerquen a los grados sexto, séptimo y octavo a tratar de su paridad, de ser par, eh, ayudar a resolver los conflictos que estén de manera dialógica. Hemos implementado conjunto con la Fundación Bosa se viste de fiesta un proceso que se llama Con buen trato te trato. Entonces, acá se pretende que el buen trato sea espontáneo y natural, o sea, que no esté condicionado por cómo tú me trates, sino que yo de hecho te voy a tratar bien, ¿sí? Y ese trato bien te desarmará en argumentos para actuar de mala manera. Entonces, estamos en esos dos tiempos. Primero, el preparatorio de limpiar a nuestro colegio, nuestras aulas de odios y rencores justos. Y luego sí pasamos a la parte dramática, artística de lo que es la estructura de la comparsa. Ellos tienen que hacer tocado ceremonial, máscaras, van a ser banderas, grado décimo va a ser banderas a manera de colonizar su territorio. O sea, las banderas llevan el escudo de sus familias. Vimos un poco de heráldica en el primer periodo y en este segundo periodo ellos tuvieron que hacer sus escudos actualizados dependiendo de sus actividades o sus características más relevantes y eso lo van a hacer en una bandera de tamaño pliego y vamos a trasladarnos por el territorio de manera tal como si fuéramos colonizadores o conquistadores, parodiando de pronto esas grandes conquistas donde lo que se enclava es la bandera. Fabio, pues muy interesante todas estas actividades que se van a realizar próximamente y qué bueno que se den este tipo de espacios, este tipo de escenarios con la juventud, con los adolescentes, con los niños, para que pues se abone ese camino hacia la reconciliación, como usted nos dice. Antes de seguir y ahondar un poco más con estas actividades, porque a nosotros como Instituto de Paz nos interesa mucho saber y de qué forma también podemos implicarnos en estas actividades. Me Gracias. gustaría usted como profesor, docente del distrito, ¿cuáles son esos conflictos que más se están dando dentro de los espacios, dentro de estos colegios, dentro de las instituciones? Usted como docente, ¿qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que más le preocupa?
Pues nosotros somos una réplica del Estado, ¿no? Una réplica de la sociedad. En virtud de tal, pues recogemos las mismas cosas de agresiones físicas, agresiones verbales, pero sobre todo, ¿sabes qué nos está preocupando más? La socioafectividad, el nivel de salud mental de nuestros chicos a veces que están como muy dispuestos o predispuestos a ser reactivos frente al menor estímulo. Eso nos preocupa un poco, pues obviamente venimos de la pandemia y el Ministerio de Educación dijo que había que priorizar la salud mental de nuestros chicos y la Secretaría también dice eso, pero cuando vamos a reclamar espacios lúdicos, eh, se prevalece la formación pedagógica. Entonces, a veces eso comienza a complejizar más las dinámicas propias de la edad, que es el empujón, la mala mirada, el quitarse una cosa, que a veces son malinterpretados porque en esas edades a veces el que yo te empuje a ti no es que te esté agrediendo, sino que te estoy diciendo, oye, mírame que yo estoy acá, ¿sí? Entonces es como una circunstancia de intentar no lesionar al otro, sino decir, hey, yo estoy acá y me gustaría que te dieras cuenta que existo. Entonces vienen cosas, claro, se da todo en reducido lo que pasa en la sociedad. Sin embargo, se vienen haciendo trabajos como interesantes de resolución de conflictos que nos permiten tratar de mitigar, no anular del 100%, porque a veces el exterior permea muy fuertemente el interior, pero que en lo que a nosotros corresponde y respecta, estamos tratando de darle la dignidad a cada uno de nuestros estudiantes en la medida que se mire de otra manera, en la medida que se vea como un líder, como una persona que pese a provenir o estar en espacios complejos donde puede haber consumo, donde puede haber manejo de armas, donde pueden haber cosas, que ellos vengan acá y entiendan que esta burbuja no es mágica, pero que sí le permite tener un espacio de reflexión frente a su existir, frente a su vida y a su dignidad. Entonces, sí estamos ahí muy atareados. Nuestro colegio es de enseñanza para la comprensión. Estamos con otras, son muchas cosas las que se conjugan, ¿no? Porque también el parámetro de estudiantes a veces tampoco permite que tú tengas una proximidad personalizada con los estudiantes y a veces ellos necesitan que el docente saque un tiempo para escucharlo, para mirarlo, para entender por qué está actuando de una o de otra manera. Y el Profesor, parámetro antes, ese parámetro de que nos habla, ¿a qué se debe y qué significa? O sea, es como tomar distancia y eso lo impone alguien. Sí, eso está dictado por la Ley General de Educación, 1.6 metros debe haber un estudiante. Entonces, el diseño de los salones generalmente está para dar una cobertura de 40 estudiantes. Tú tienes 2 horas para llamar lista y para desarrollar la tarea, desarrollar el trabajo, hacer las tareas y toda la... Entonces, a veces no te permite decir, oye, ven para acá, Juan o Pedro, ¿cómo te fue? ¿Qué dificultad? Nosotros vamos a enseñar para la comprensión. Entonces, la enseñanza, la evaluación es constante y continua. En esa medida, tú tienes que sentarte con el estudiante, así no haya hecho la tarea, decirle, oye, ¿cuál fue la dificultad para no hacer la tarea? ¿Fue motivacional? ¿Fue interpretativa? ¿Qué hizo que tú no hubieras respondido al nivel del ejercicio? Entonces, eso a veces no se puede hacer con todos los 40, ¿sí? Entonces, es muy complejo poder desarrollar eso. La enseñanza para la comprensión dice que como máximo 33 estudiantes para hacerlo semi-personalizado. Se pretendería que la educación fuera personalizada, pero pues nuestra realidad no da para eso. Sin embargo, sí estamos pidiendo que se medie entre una cosa y la otra, ¿sí? Entre que nos dejen 35 estudiantes, que eso mitigaría y nos permitiría a nosotros acercarnos más como personas a esas personas que son seres humanos y que también están pasando por algunas crisis que nosotros también, de alguna manera, porque si tú miras estadísticas, el sector docente está también muy afectado en su salud mental.
Sí, profesor, ¿cuál cree que son las causas justamente de esa afectación en la salud mental de los jóvenes? Venimos obviamente de algo que le pasó a la humanidad que no veíamos venir, que pensamos que nunca nos iba a pasar, como fue la pandemia, y creo que ese encierro hizo también que se implementara pues este tipo de enfermedades mentales en los jóvenes. Pero usted también, ¿qué cree que puede ser? A veces hablamos, no, los jóvenes de antes pues asumían los problemas como con más berraquera, los enfrentaban y ahora los jóvenes son como más vulnerables en esta época. ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo ve usted? Pues claro que sí son más vulnerables porque han quedado en un estado de orfandad donde a veces la familia nominalmente está, pero físicamente no está. Entonces, nosotros estamos en un sector donde los padres salen a las 5 de la mañana y regresan a las 9 de la noche, donde los niños ya se están preparando porque se levantan a las 5 de la mañana para venir a estudiar. Entonces, ese vacío es bien notorio. Claro, se está tratando de complementar con la jornada única y con las jornadas extendidas, que los niños salen a las 12 y vuelven, almuerzan e ingresan hasta las 3 de la tarde, se le completan 8 horas. Pero aún así, nada sustituye el abrazo de una mamá, nada sustituye el abrazo de un padre, que es supremamente determinante en esa época formativa de nuestros estudiantes. Entonces pienso que se le abrogan mucho a sus comportamientos como de manera autónoma, pero son solamente consecuencias de esas orfandades, de esas, dejar a nuestros chicos al albedrío, dejarlo a la internet, dejarlo a los juegos, a todas estas cosas que están perversamente diseñadas para maniobrar en su psiquis y en su psicología. Y entonces acuérdate que en el 1970 se habló de la programación neurolingüística, entonces, que es atacar directamente el ordenador más precioso que tenemos, que es nuestro cerebro, y que una de las claves es verbalizar. A veces nuestros chicos quedan expeditos a este tipo de estructuras que logran generar simulacros muy cercanos a la realidad y que esos simulacros muy cercanos a la realidad logran confundirlos y logran sacarlos de su contexto real. Claro, profe, digamos, un poco lo que usted menciona de cómo los jóvenes se ven expuestos, digamos, a este montón de problemáticas, en parte también porque, digamos, no tienen el tiempo que comparten con sus padres, sino que, digamos, muchas veces están, digamos, como a su libre albedrío y siendo jóvenes, creo que, digamos, eso muchas veces los puede guiar, digamos, por caminos un poco problemáticos. Y además, yo creo que, digamos, estamos en un país en el que hemos normalizado mucho la violencia, digamos, llevamos muchas décadas de conflicto armado prácticamente desde que nació este país, desde que se fundó, pues siempre hemos estado en conflicto y creo que es algo que hemos normalizado mucho como sociedad y digamos, para los jóvenes es un poco complicado, me parece a mí, digamos, yo que soy una persona joven, cuando yo era un poquito más joven realmente, como que no terminaba de entender muy bien como, digamos, todos los conflictos que me rodeaban, todos los conflictos políticos que hay en el país y simplemente como que me limitaba como a tratar de entender que debemos trabajar en torno a la paz, pero sin entender realmente como el trasfondo y digamos como todo lo que implica, digamos, trabajar por la paz. Con el tiempo pues me he dado cuenta que, digamos, iniciativas precisamente artísticas han sido las que más han generado impacto en nuestra sociedad. Y digamos, me hace pensar un poco o bueno, quiero preguntarle también en parte, digamos, cuáles son esos desafíos principales que encuentran al tratar de hablar de reconciliación, de paz y de perdón con los estudiantes jóvenes. Digamos, eso también teniendo en cuenta todas estas dinámicas de violencia, digamos, cómo tratan de hablar de esos temas y separarlos un poco de la violencia. Eh, Tratando de llevarlos a la magnitud de lo que significa perdonar. La magnitud está por encima del amar. Tú amas a quien te cae bien y a quien te trata bien, pero alguien que te lastimó, está por encima de todo nivel y te aproxima a la esencia de ser humano. Esa magnitud hace que sea un reto muy grande porque si tú ves las películas, las novelas, todo está malintencionado en esa mal llamada competencia que es hacerle zancadilla al otro, ¿sí? Que es vengar, si él me empujó, yo lo empujo el doble, hay que cobrar es revanche, venganza, hay que llevar. Entonces, tenemos que eliminar como esos conceptos de justicia propia, de revancha, de venganza,
y tratamos de trabajarlo con ellos en esa magnitud de grandeza, revirtiendo el discurso del ser grande, del asumir una dimensión no comparativa con el otro, pero sí en consecuencia con el otro, que quiere decir, hey, él me agredió y no sé en qué circunstancia estaba. Yo estoy sereno, tengo que mantener la serenidad y mirar qué fue lo que ocasionó. Volvemos al caso que les comentaba de que a veces muchas de sus agresiones no son netamente violentas o lesivas, sino que tratan de, por ejemplo, tú le caes bien a alguien, te empujan y entonces, bueno, entonces tú crees que te están agrediendo, pero a veces es para llamarte la atención y comenzar a generar algunas dinámicas. Es la edad y todas las estrategias de conquista y seducción también a veces se confunden con formas directas de agresión que tenemos que comenzar a depurar, ¿sí? Tratar de quitar ese concepto de bueno y malo, o sea, y que sean de circunstancias. Ahorita veíamos que se generó una polémica fuerte en Medellín, ¿no? Pero ¿con quiénes se hace la paz? Sino que con los violentos. O sea, ahora el señor presidente estuvo allá y trató de hablar con las personas que han delinquido y que le han hecho daño a la sociedad. Y entonces todos las personas han puesto el revuelo, porque según hay unos buenos y hay unos malos. Tenemos que voltear la mirada a hablar de circunstancias. Yo no creo, o sea, a no ser que haya una patología, yo no creo que haya alguien que goce lesionando a otra persona, que goce dañando a otra persona sabiendo que viene una riposta, que viene una de vuelta. Entonces, en esa medida, es importante tratar de quitar el estigma del bueno y el malo, sino quedarnos como seres humanos en circunstancias que a veces les da la opción de obrar de esa manera. Lo vemos con el chico que hizo esto con el candidato Miguel. O sea, eso fue aberrante, pero uno no sabe y hay que mirar el estudio social y todo lo demás de qué puede pasar con este joven, ¿sí? Y qué pudo haber pasado con este joven y hacia dónde enrutará el ejercicio de la justicia para no agrandar más la lesión causada a la sociedad. Eso no puede pasar en nuestro país. Toda vida es sagrada. Yo tengo una eslogan que dice, ni de aquí ni de allá, no admito un muerto más, o sea, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de los, o sea, nada, no hay que admitir un solo muerto más, porque si admitimos lo que tú decías, se normaliza, y entonces si se normaliza, va a estar bien. Y en alguna época, acuérdate que hablaban de muertos buenos y muertos malos, o sea, no, todo ser humano merece el derecho al respeto de la dignidad de su existencia y de su vida. Entonces, creemos que desde ahí vamos limpiando de odios y de razones a la gente, a nuestros jóvenes, para que miren desde otra óptica su situación y la situación del otro, y que no seamos tan severos, tampoco tan laxos, pero tampoco tan severos en la medida de valorar o de aplicar un juicio valorativo a una acción de alguna persona. Profe, digamos, un poco esta situación que usted expone, bueno, que usted comenta de lo que pasó con el precandidato Miguel Uribe, creo que es un poco el reflejo de, digamos, de estas dinámicas, de este abandono que digamos, que presentan muchos de los jóvenes de nuestro país. Y pues como yo le decía, yo creo que, digamos, soy fiel creyente en que el arte es un camino muy importante para la reconciliación y me gustaría también saber cómo usted opina, o bueno, en su percepción, cómo es que el arte permite abrir estas conversaciones difíciles como el perdón y la reconciliación y cómo, digamos, los jóvenes han entendido esto, cuáles han sido las reflexiones, digamos, como más bonitas que se han generado en torno a estos procesos. Pues el arte es la expresión de la humanidad, ¿no? De la humanidad entendiendo como aquello que pondera desde la contemplación de lo otro y del otro. Y en esa medida que pienso que sigue siendo fundamental que se llenen
las facultades de artes de más artistas, de más seres sensibles, de más personas que logren conmoverse ante un acto sencillo y básico como una flor, como un ave que nada, que vuela, eh, como una persona que llora, como un niño que ríe. Todas esas cosas son supremamente importantes, volverlas a ponderar y no volverlas básicas. Si en esa medida nosotros comenzamos a revitalizar el arte, a darle espacios a los artistas, a darles espacios a esas personas para que se expresen, porque además de eso el arte también es el vehículo de desfogue, ¿sí? Recuerda en 1950 con los soldados norteamericanos que llegaron todos chocados en su proceso de Vietnam y eh, pues ¿cómo desfogábamos todo eso? Jackson Pollock propone la pintura automatista, ¿sí? O el dripping. Entonces, les dan a ellos tarros de pintura para que simplemente los arrojen sobre telas y comiencen a desfogar como todas esas cosas, todos esos fantasmas que los poseían y los van dejando en el lienzo. Van haciendo la catarsis, la limpieza de sus espíritus y de sus mentes. Eso es solo un ejemplo, pero hay en música y hay en otras expresiones artísticas también situaciones iguales que le permiten a las personas liberarse y encontrarse, ¿sí? Que es el problema. Cuando recién pasó la pandemia, todos hablaban de reinventarnos. Yo siempre tuve un reparo y una contrariedad con esa palabra, porque creo que lo más urgente para el ser humano no es reinventarse, sino es reconocerse, que tú te reconozcas, Luis, como eres, en tus habilidades, en tus talentos, en tus fortalezas, en tus debilidades. Una vez que tú sabes quién eres incontenible, te haces inmune a muchas cosas y puedes permear lo que creas que puedes, que necesitas. Pero el reinventarse denotaba como que ya te conocías y entonces vas a cambiar. Entonces me daba como esa circunstancia. El arte, en todas sus magnitudes, lo que le permite al ser humano es reconocerse, reconocer ese Dios pequeñito, ese Dios diminuto que está dentro de ti y que te permite crear el universo que quieras. Si tú estás pintando, puedes crear seres que tengan 3 o 4 o 5 o 6 ojos, 7 o 8 manos, lo que a ti se te venga en gana. Y aunque suena grosero, pero es una de las facultades que te da el arte. Puedes hacer la música más estridente, puedes crear el sonido del mar, puedes crear el contrasonido del mar, del aire. Entonces, haces lo que se te venga en gana cuando tú te admites que eres creador. Yo le digo a mis niños que son pequeños dioses. Sí, profe, y digamos, ¿cuál diría usted que pues es el lenguaje artístico como digamos que ha resultado como más poderoso para los estudiantes o cuál ve usted que digamos en cierto modo es el que más disfrutan o el que más les ha gustado a ellos? Pues como ellos están explorando, a ellos les gusta mucho el baile, les gusta mucho la música, el canto. De hecho, ahí conectamos con otra cosa que se llama, estamos hablando solamente de la comparsa del perdón, pero también conectamos con voces de vida, proclamación viva de los derechos humanos, sin motivos para pelear, una razón para cantar más fuerte. Entonces, ahí conectamos con que a ellos también se les abren unos espacios para bailar, para cantar y para pintar. Eh, Ellos se están explorando y cada uno va encasillándose dentro de su centro de interés que le corresponde, ¿sí? Pues en la educación estamos tratando, lo que pasa es que es muy complejo por lo mismo que hablábamos al comienzo, de que hay que tener una cantidad de estudiantes en determinado centro de interés o campo de pensamiento. Y en esa medida no hemos podido llegar a enfocarnos netamente en la inquietud y en la inclinación que tiene el estudiante hacia determinada área de expresión o de conocimiento, ¿sí? A algunos les gusta la química, la física, pero no hemos podido llegar a condensar ahí, que es el sueño de nosotros, corresponderles o responderles a nuestros estudiantes desde sus expectativas en la focalización y profundización de sus intereses. Pero en general ellos son eclécticos, están haciendo música, están haciendo danza, algunos pintan. De hecho, nosotros para este año queremos convertirnos en la primera galería del sur, la más grande galería del sur. En noviembre queremos hacer una exposición grande con obras de chicos que en su último periodo ellos ven
la ficha clave next level. Entonces, ¿cómo tú eres la ficha clave de tu familia? ¿Cómo tú eres la ficha clave de tu universidad? ¿Cómo tú eres la ficha clave de tu sociedad, de tu barrio, de tu localidad? Y desde ahí comienzas tú a encajar. El diseño de la presentación del periodo es un corazón en rompecabezas al cual le falta una ficha. Esa ficha eres tú. La idea es que tú te acoples en tus virtudes y talentos, ya sabes, ya te has reconocido, porque en el primer periodo los niños hicieron autorretrato. El autorretrato no era tanto porque hicieran un retrato tal cual, sino porque tuvieran tiempo para estar cada uno con ellos mismos y se reconocieran. Ese diálogo interno. Y ya ahorita ya tú dices, bueno, a mí me gusta el periodismo. Entonces te metes a hacer un documental, un audiovisual, lo que sea pertinente a tu perfil de interés profesional y sobre todo enfocado desde lo artístico. Los demás también creo que hacen algo similar. Mm. Profesor, el tema de los egos también juega mucho en ese relacionamiento entre los jóvenes, el orgullo. Em, a veces en el entorno familiar, cuando tenemos hijos y ellos se pelean, uno los obliga a, bueno, pídale perdón, abrácense, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes desde su profesión, eh, desde el espacio donde se desenvuelven como profesores dentro del aula, dentro del ambiente escolar, le explican a sus estudiantes y a los mismos docentes que eso de perdonar, de pedir perdón o dar el perdón no es debilidad, ¿sí? No es orgullo, no es que si pido perdón, entonces después me la va a montar más, sino es algo que es más bien una virtud, una fortaleza. Sí, desde el mismo ejemplo de nosotros, porque gracias a Dios la educación pública tiene unos perfiles muy buenos, hay doctores, hay magis, o sea, hay de todo ahí. Y entonces, ¿qué relación hacemos nosotros? Decimos, bueno, mira a tal persona, mira a tal docente, mira a tal docente, mírame a mí, mírame, y tratamos de crear un elemento relacional, un modelo referente que los chicos puedan ver, que se puede lidiar con diferentes perfiles, con diferentes amores, porque ahí también tengo un discurso sobre el ego, el amor propio y sobre el cuidado individual. Si tú, Sonia, me garantizas que vas a estar bien, yo ya no tengo que preocuparme por ti, me preocupo por los otros que no van a estar bien, ¿sí? Entonces, en esa medida, si tú estás bien, que es el que yo hablaba de la dimensión de grandeza. Entonces tú estás bien, tú dices, oiga, yo estoy bien, y entonces yo puedo asumir el programa de paz de la universidad, ¿sí? Tú tienes responsabilidades igual, similares o más que muchos de tus compañeros, pero sin embargo asumiste que tienes una condición que te permite cubrir unos espacios que los otros no pueden y que son necesarios para dimensionar la universidad y no solamente eso, sino incidir en procesos reales de construcción de ciudadanía y de civilidad, ¿sí? Entonces, en la medida, el ego, el amor propio, no lo otro, no el orgullo, sino el ego, el yo tiene que cualificarse porque los grandes equipos se forman de individualidades cualificadas. Entonces, en esa medida les decimos a ellos que es importante que se amen, que es importante entender lo que decíamos a la mitad de la entrevista, que no se trata de buenos ni malos, se trata de que él tuvo una circunstancia, al igual que todos nosotros hemos tenido circunstancias donde hemos quedado expuestos y en evidencia, y que ha habido personas que nos han comprendido, que las personas no se levantan netamente con la intención directa de lastimar al otro, sino que a veces sucede que yo te levante la voz, que yo te diga de alguna manera, o ni siquiera te estoy mirando, y aquí metemos un poquitico lo de los 4 acuerdos. Acuérdate que nada es personal, ¿sí? Y no suponer, o sea, no, pues aunque pareciera trillado, pero si tú miras, nada es personal y todo es personal. Entonces, en esa medida, tú tendrás que darle el enfoque de en qué medida te va a lacerar, te va a lastimar, y entonces si le vas a dar mayor poder a esa intención, o en qué medida te puede servir positivo y también lo aprovechas. Entonces tratamos de trabajar con nuestros jóvenes el diálogo, la reflexión. Tenemos, aunque valga aquí también la cuña, orientadoras y coordinadores
que no son suficientes para la cantidad de estudiantes, pero que tratan de dar lo mejor de ellos y en esa medida siempre todo está soportado sobre el respeto, sobre el escuchar las versiones, sobre el no juzgar ni al uno ni al otro, sino escuchar las versiones y cotejarlas en el grupo, de tal manera que podamos evidenciar que no fue lo correcto y que al no ser lo correcto, pues lo que a uno le queda es dar disculpas y tratar de enmendar el daño causado. Nosotros, la Secretaría de Educación, en el periodo anterior, tenía una cosa muy bonita que era la JEP, la Justicia Escolar Restaurativa, la JER, Justicia Escolar Restaurativa. Y hacíamos algunos talleres donde había que restaurar el daño. Pues no siempre se puede resarcir el daño, pero en lo general hay que tratar de buscar que quien causó un perjuicio asuma la conciencia de que lastimó a alguien, de que causó el perjuicio, y en la medida que sea condonable la cosa, pues que el infractor trate de resarcir el daño y generar como acciones restaurativas, no solamente con el afectado, sino dentro de la misma comunidad, que haga una cartelera, que haga un discurso, que dé disculpas si hay una pelea en el patio, pues que dé disculpas a la comunidad educativa que presenció el acto, porque pues no se puede que quede así que la agresión es la respuesta a la resolución de un conflicto, de una agresión. Entonces, ahí vamos trabajando, no es tan fácil, pero sí tenemos la esperanza y tratamos de estar convencidos de que sí podemos generar un espacio de transformación de nuestro de nuestra aula, nuestro colegio, nuestras familias. Como dato curioso, la primera tarea que yo dejo siempre es que los niños le laven los pies a la mamá y al papá cuando llegan de trabajar y les den un cafecito, un tinto, un juguito, a manera de tratar de fortalecer el vínculo afectivo con nuestras familias, de tal manera que eso los robustezca y los blinde frente a todas las demás situaciones que los están rodeando, como amenazas, como debilidades, y que puede que después lamentemos. Entonces la idea siempre es tratar de rodearnos, fortalecernos en nuestro núcleo afectivo y desde nuestro núcleo afectivo avanzar en todas las demás esferas. Sí, eso es muy cierto. Muchos estudiantes, obviamente como seres humanos, se enfrentan situaciones de rabia, de resentimiento, ¿sí? Y es muy importante que haya ese acompañamiento sin imponer el perdón, pero como haciéndoles entender, oiga, ¿qué beneficios hay si usted perdona o pide perdón? Que eso no es rebajarse de ninguna manera. Profesor Fabio, desde la experiencia de la comparsa del perdón, ¿sí? Ahondemos un poco más en esas estrategias, en las actividades efectivas para la sensibilización de los niños, de los adolescentes, sobre pues esta importancia de la resiliencia, del perdón, de la reconciliación, de que vivir en paz es la mejor opción. Sí, pues se hace énfasis también en la función terapéutica de perdonar, de cómo cuando yo perdono estoy liberándome de malas energías y esas energías está comprobado que han causado cánceres de hígado, de páncreas, de riñones, porque ese malestar es energía que se deposita en uno y que también le altera el sueño y todo lo demás. Entonces tratamos de lo terapéutico, pero también de dentro de el anhelo de construcción de un ambiente amable y sano para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes de noveno, décimo y once se les invita a que traten de apadrinar a sexto, séptimo y octavo en la medida que ellos sean garantes de que los niños puedan disfrutar de su descanso, de que puedan disfrutar de sus cosas y en esa medida vayan asumiendo un rol de responsabilidad, porque confianza sin responsabilidad no es y responsabilidad sin confianza no es. Entonces necesitamos creer en nuestros jóvenes, en nuestros niños, que son capaces de construir este presente. Lamentablemente, personas como yo y algunos mayores a mí, no tuvimos acciones más responsables con este país y entonces, y con este planeta, porque igual estamos muy
estamos muy amenazados por convivencia, porque no hemos hecho, no hicimos la labor de ser más juiciosos políticamente eh, en la aplicación de la democracia en nuestro país y tampoco con el manejo ecológico ambiental de nuestras riquezas naturales, ¿no? A nosotros nos viven diciendo que somos el país más rico y más rico, y tú vas y miras a Canadá y Canadá está lleno de agua por toda la agua dulce y agua salada, y a nosotros nos vienen vendiendo la idea de que no, que somos el país más rico de todo. Entonces, eso tiene como un doble discurso, según yo entiendo, es que pues tú como eres tan rica, pues ¿qué te da ceder parte de tu riqueza si tienes en demasía? Pero realmente no tenemos en demasía, tenemos la que tenemos y tenemos que comenzar a conservarla. En esa medida, pues tratamos de que nuestros jóvenes asuman su rol de liderazgo en todo sentido. De hecho, el perfil de nuestro colegio es jóvenes que se insertan, jóvenes líderes que se insertan en la resolución de los problemas de su comunidad. Como les decimos a ellos, o sea, tenemos que irnos a ir tan lejos, sino que en la inmediatez tenemos espacio de labor por recuperar, por transformar y por construir. Claro, profe, digamos, a mí me parece como muy interesante esta propuesta que ustedes tienen, digamos, estos, entre comillas, consultores de reconciliación, porque creo que es importante que, digamos, a los jóvenes también se les hable desde su mismo lenguaje, y me parece importante que, digamos, a los chicos más jóvenes, como usted comenta, de sexto, séptimo, octavo, sean los mismos chicos, digamos, de los grados más altos, los que se dirigen a ellos y los que, digamos, tiendan lazos con ellos, porque les hablan en un lenguaje, digamos, como más común a ellos, como más normalizado, y esto me parece importante. Y me hace pensar esto un poco, digamos, cuáles han sido estas habilidades emocionales o éticas que han desarrollado los estudiantes de noveno, décimo y once al momento de asumir ese rol de guía, y digamos, cómo han sido ese proceso de orientación y acompañamiento que le han venido ofreciendo a los estudiantes más jóvenes. Con ellos se trata de cualificar frente a talleres de resolución de conflictos y manejo de habilidades socioafectivas. Eh, en grado noveno tenemos también la presencia de la Cámara de Comercio con el proyecto Hermes, que también es una estrategia para resolución de conflictos. Entonces ahí estamos como tratando de abarcar como esos espacios. Sin embargo, lo que tú dices es verdad. No quiere decir que en el grado décimo, once y noveno se hayan erradicado los conflictos, ¿no? Hay cosas que van generándose porque pues obviamente el ser humano es visceral, el ser humano también tiene sus emociones y también tiene su amor propio que a veces se siente lastimado. Pero en lo general, desde la verbalización, se puede reclamar y se puede generar un espacio. Es decir, desde que tú proclames el perdón, de hecho muchos chicos me dicen, profe, no le he entregado los trabajos, comparsa del perdón. O sea, que fresco, que tranquilo, que perdone su incumplimiento. Y así sucede con muchas cosas. Entonces creo que poder puntualmente decir se ha logrado una cosa o la otra, sí se ha disminuido los índices de agresividad, sí se ha ampliado el margen de diálogo para la resolución de los conflictos y sí se ha logrado perfilar el liderazgo de nuestros jóvenes del ciclo quinto, que es décimo y once. Claro, profe. Y digamos, yo creo que este tema también no solo le enseña a ellos, a los jóvenes, sino creo que también tiene mucho que enseñarnos a nosotros, digamos, los que estamos un poco más avanzados en este camino de la vida. Y me gustaría precisamente preguntarle a usted como docente y a sus colegas docentes, digamos, cuáles han sido las enseñanzas que les han ofrecido estas experiencias, digamos, cómo también eso los ha cambiado a ustedes, ha generado ciertas sensibilidades, digamos, frente a todos estos temas. Pues la enseñanza creo que ha sido bien grande porque hemos logrado articular a toda la jornada de bachillerato. Ya para este año también viene primaria, por lo menos en la que queda en la periferia del colegio con los vecinos, ellos nos van a acompañar. Y entonces se ha ido integrando en torno del discurso del perdón, que me parece supremamente importante comenzar a hablar del perdón. Claro, mejor no lastimar para no tener que perdonar, pero pues como ha pasado 200 años de agresiones,
pensamos que en este momento es importante el perdón. Eso en una parte, ha logrado integrar a la institución educativa, lo que te digo, ya llevamos 12 años haciendo el ejercicio. Nos ha permitido visibilizarnos en la localidad porque yo soy maestro en Bellas Artes, tengo talleres de teatro, electiva de teatro, pero no soy músico. Entonces, como no soy músico, nos queda faltando la parte de la música. Para este año vamos a hacer una batucada con décimos, con ritmos que nos trae los chicos de la banda de Paz, pero en los años anteriores no. Eso nos hizo hacer que invitáramos a los colegios que tenían bandas de Paz alrededor y logramos articular a ese proceso alrededor de 5 o 6 bandas, incluyendo una de Bosa que viene y una de Ciudad Bolívar. Entonces, yo creo que la enseñanza es la capacidad de gestionar, la capacidad de hablar, de gestionar en torno del perdón. Nos acompañan los papás, muchos de las comparsas que hacemos, los papás a veces se caracterizan y también ingresan dentro del grupo de comparsa. Entonces creo que el discurso se va formando sin desconocer que tenemos muchos enemigos, ¿no? Y no hablo de enemigos reales, no, o sea, de enemigos concretos, sino de enemigos reales como el sistema que vive desnutriendo y debilitando la esperanza en la construcción de una familia, en la construcción de una sociedad, una comunidad, donde todos apuntemos hacia el bienestar de todos. Yo sí creo en el gana y gana, o sea, no hay ningún peligro, no hay ningún miedo en que tú ganes y yo gane. O sea, yo tengo una frase que dice, muy malo acostumbrarse a ganar, pero mucho más malo acostumbrarse a perder. Entonces, en esa medida creemos que hemos ido ganando aliados, hemos ido ganando espacios. También la alcaldía local nos escucha, también el DILE, la Dirección Local de Educación de Bosa nos escucha. Entonces, el discurso ha llegado, pero no en la forma contundente que quisiéramos, ¿sí? Yo te decía al abrir la entrevista que nos dieron una semana de mala prensa, 7 de la mañana, 12 del día y 7 de la noche. Sin embargo, nosotros seguimos invitándolos a esos mismos medios que vengan a apoyarnos en la difusión, porque tú sabes que el impacto es importante si hay difusión. Y pues yo creo que tú nunca has visto una nota en ninguno de los noticieros grandes que hable de la comparsa del perdón. Entonces eso es un buen indicador de a qué le apuestan este tipo de medios, que pues no les interesa evidenciar, magnificar una apuesta de unos jóvenes por el perdón para la reconciliación y la paz. Profesor, ya vamos a ir cerrando y me gustaría que enumerara cuáles son esos factores que se deben fortalecer dentro del ambiente educativo para generar un buen ambiente, valga la redundancia, para que los jóvenes, a pesar pues de los problemas que tengan, de las vicisitudes, de las necesidades que tengan, cuál podrían ser esos factores que deben fortalecer y cómo la familia, con los docentes también, con la labor que ustedes realizan, pueden de alguna manera involucrarse para ayudar en esto, de que todo pues, pues viva en paz, viva tranquilo y sobre todo en los espacios escolares, porque suena a frase de cajón, pero pues son el futuro, el presente y el futuro del país y del mundo. Sí, pues por sobre todo la socioafectividad, creo que es importante que el ser se reconozca como ser de emociones y que esas emociones a veces no están reguladas propiamente por el individuo, sino que también están determinadas por factores externos. En esa medida, nosotros podríamos llegar a generar unos climas más neutros donde el estudiante como ser humano se pueda expresar, manifestar y guarecer como esa burbuja mágica que es la escuela de tanta presión que a veces los jóvenes tienen frente a sus desempeños como hijos, como estudiantes, como ciudadanos, y que
nosotros podríamos desde la socioafectividad tratar de fortalecer esos espacios, brindándoles ¿qué? Espacios de expresión. Nosotros tratamos de con voces de vida, que ahora no se llama voces de vida, se llama voces, y se llama aires y ritmos, colores y voces de vida. Entonces ahí ampliamos con danza, con pintura y con canto el espacio de expresión. Pero necesitamos que sea real, porque ¿en qué medida? A veces para cuando suceden estos tipos de situaciones, media hora, una hora, ¿sí? Entonces, una hora no es suficiente para poder generar espacios reales de reflexión, ni siquiera de transformación, de reflexión. Nosotros tuvimos una invitación a una convivencia bueno, en un pueblito que queda aquí, Silvania, y los chicos se van un día, pernoctan allá y vuelven al otro día. Pero en ese lapso de tiempo, los chicos tienen acceso a piscina, canchas de fútbol, muchas cosas, donde se dimensionan en su individualidad, en su propia responsabilidad y su autonomía. Hemos tenido una muy grata respuesta de nuestros estudiantes porque se han comportado de la mejor manera. Es decir, han ido a aprovechar el espacio y han ido a hacer la reflexión correspondiente. Entonces, pienso que si se lograse replicar, no en el 100% ese espacio, pero sí en un 40%, donde los chicos tengan acá un campamento dentro del mismo colegio, un campamento donde hagan cosas sin la presión de ir a una cosa o a la otra, sino simplemente tratando de desfogar toda la energía que tienen, todos los miedos que tienen, eh, y que luego de eso puedan entrar a sus partes formativas, a sus espacios formativos, sin decir que lo otro no es formativo, ¿no? Lo otro es formativo porque les está dando autonomía, claro. Entonces podríamos tratar de encontrar unos ciudadanos más responsables, más autónomos y más enfocados dentro de ellos mismos, aportando lo mejor de ellos para una comunidad. Bueno, pues profe, creo que digamos me parece muy importante todo esto que hemos tocado y creo que debemos seguir trabajando, digamos, en camino a la construcción de paz. Y pues bueno, y hemos visto cómo este proyecto educativo va mucho más allá de las aulas, cómo ha ido tocando vida y reconstruyendo lazos rotos y digamos sembrando ciertos valores y ciertas voces que necesitamos con urgencia en nuestro país, gracias al trabajo de ustedes, los docentes, de los estudiantes y pues de cómo a través del arte el colegio se ha convertido, digamos, en un espacio vivo. Y bueno, le agradecemos profundamente, profesor Fabio, por habernos compartido su experiencia, a todas las personas que escucharon este programa. Creo que nos deja unas enseñanzas muy importantes. Le agradecemos, profe, muchas gracias por estar acá. A ustedes muchas gracias. También sea el momento para reconocer que no es solamente el trabajo mío, o sea, son los compañeros de artes, el área de artes de la mañana, los directivos docentes, los compañeros docentes, los estudiantes, los padres de familia. O sea, es una cantidad fuerte de personas y corazones apostándole a la reconciliación, a sanar a nuestra comunidad de odios y demonios que hay por ahí. Pero sí, tenemos hasta canción. Algún día esto se la comparto, de la comparsa del perdón, invitando a la gente a eso, a que aunque creamos justo que la justicia a veces, la justicia la puede imponer uno, no por mano propia, sino perdonando, liberándose uno del daño y perjuicio que intentaron causarle a otros. Bueno, Muchas gracias. profesor. No, a usted muchas gracias. Feliz noche, profesor. Y bueno, importante iniciativa. Ahora nos vamos con algunos recomendados. Le recordamos a la comunidad académica que la revista de nuestro instituto llamada Ciudad Pasando se encuentra en fase de recepción de artículos, así que no duden en poner en su buscador revista Ciudad Pasando con Z y enviarnos sus manuscritos alrededor de la construcción de paz nacional e internacional. También está abierta la
convocatoria para el voluntariado por la paz UD. Este es un voluntariado muy importante que empezó el año pasado, donde estudiantes de distintos proyectos curriculares de nuestra Universidad Distrital pueden inscribirse a través del correo ipasud@udistrital.edu.co, poner su nombre, su código y esa motivación que tienen para ser voluntarios de paz en distintas organizaciones cuya misionalidad justamente sea poner ese granito de arena, o sea, ese gran grano de arena para la paz. Y también el IPASUD este segundo semestre tiene varias invitaciones que hacer. Vamos a tener el 9 de octubre, no, vamos a empezar con septiembre, el 3 de septiembre, el segundo coloquio Pensar la Universidad, Antonio García Noza, la Universidad Colombiana y la Fundación de la UD. El 18 y 19 de septiembre vamos a tener el tercer Congreso Colombiano de Estudios sobre Rock y Metal Extremo, Música, Arte y Diálogos de Paz. Y el 9 de octubre vamos a tener el coloquio Memoria, Arte, Territorios y Escenarios de Paz. El más cercano es el 28 de agosto, para que se preparen. Coloquio Pensar la Universidad, Universidad para qué Sociedad. Es una conversación sobre el pasado y el presente de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y con estas invitaciones, pues terminamos qué está pasando. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.